Bienvenidos al aula de poesía del Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Valencia. Queríamos iniciar esta nueva etapa del aula de poesía de una manera especial y por esa razón hemos preparado un vídeo en homenaje a uno de los poetas valencianos más relevantes, Francisco Brines. El año pasado, en 2020, se celebró el 60 aniversario de la publicación de su primer poemario, Las Brasas, un libro lleno de huellas de grandes maestros como Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado, y que muy pronto se convirtió en emblemático, no solo en la trayectoria poética del propio Brines, sino también en la de tantos otros poetas que siguieron su camino. Pero no solamente eso, el año acabó, como todos sabemos, con la concesión del Premio Cervantes. Por todo ello, hemos pedido a algunos amigos del poeta que se sumen a esta iniciativa con la lectura de un poema o que le dediquen unas breves palabras. Quiero agradecer a todos ellos su colaboración y también a la Fundación Francisco Brines todo el apoyo prestado, así como la cesión de unas imágenes de la casa del propio poeta en Elca. Muchas gracias a todos. Bienvenidos al aula de poesía. Voy a leer el poema La última costa de mi querido amigo Paco Brines. Había una barcaza con personajes torvos en la orilla dispuesta, la noche de la tierra sepultada. Y más allá, aquel barco de luces mortecinas en donde se apiñaba con fervor, aunque triste, un gentío enlutado. Enfrente, aquella bruma cerrada bajo un cielo sin firmamento ya. Y una barca esperando y otras varadas. Llegamos exhaustos, con la carne tirante algo seca. Un aire inmóvil con flecos de humedad flotaba en el lugar. Todo estaba dispuesto. La niebla, aún más cerrada, exigía partir. Yo tenía los ojos vedados por las lágrimas. Dispusimos los remos desgastados y como esclavos mudos empujamos aquellas aguas negras. Mi madre me miraba muy fija desde el barco, en el viaje aquel de todos a la niebla. Querido Paco, celebramos otra vez la entrega del Premio Cervantes, pero yo estoy recordando ahora y pensando hace 40 años, cuando estaba en la clínica Santa Elena y estábamos esperando la muerte de Vicente Aleixandre. Te conocí allí y hasta ahora seguimos nuestro diálogo. En esta ocasión, en la clínica Santa Elena, yo llegué con José Olivio Jiménez y allí te vi con Paco Nieva, con José Luis Cano, Molina Foix y otros pocos, y Claudio Rodríguez. Estuvimos allí un pequeño grupo esperando la muerte de nuestro Vicente. Yo quiero recordar además cuando fuimos contigo al cementerio de Madrid y leímos algunos poemas de Vicente Aleixandre sobre su tumba. Y para recordarlo bien en este momento voy a leer lo que ha escrito El País recordando nuestra presencia allí. Y dice: frente a la sencilla tumba, en el suelo donde reposan los padres del poeta y su abuelo,
Leyeron poemas de la Consumación sus amigos Damas Alonso, compañero de juventud, Carlos Pausoño, Leopoldo Luis, Antonio Colinas y además Luis Rosales, Feliz Grande, con su voz intimista apenas audible, Claudio Rodríguez y Paco Brines, y Gabriele Morelli, profesor de literatura española en la Universidad de Bérgamo y traductor del poeta al italiano, quien viaja a España el martes para precisar con Alexandre ciertos detalles de una edición y a quien sorprendió en Madrid la noticia de la enfermedad y muerte. Cuando termina el acto, nos paramos todos, tú, yo, José Luis Cano, en un silencio religioso al lado de la tumba del maestro. Paco Brines estaba allí cerca y dirá que nos quedaba solo el consuelo de hablar con los muertos. Pero con él, dijo Paco, Alexandre, seguiremos hablando con él porque él nunca morirá. Con este recuerdo, te saludo y te abrazo, querido Paco, para nuestro futuro encuentro. Hablar de Brines me resulta difícil separar el calor de la amistad del inmenso respeto de mi admiración como poeta. Se juntan versos escuchados en noches espléndidas con imágenes de otras situaciones llenas de diversión excelente. Jornadas magníficas en Madrid, Berlín, Alejandría, San Petersburgo, Murcia. No sé, muchas cosas, todas muy diferentes, pero que son una sola, que son Brines, su alegría de vivir y su honradez intelectual. Recuerdo el primer verso suyo que se me quedó hace ya una eternidad, por la luz inclinada de la tarde. No se me ha olvidado desde aquella noche. Lo primero que leí de Brines no fue Las brasas, fue Palabras a la oscuridad. Y desde aquellos lejanos años 60, Brines no me ha abandonado. Me conozco en estos momentos de nuestra triste Europa, pero que esté ahí, vivo, entre nosotros, una voz que vuele tan alto como Francisco Brines. Gracias, amigo. Gracias, maestro. Siempre he dicho que para mí la figura de Paco Brines significa algo muy importante, muy hondo en tres ámbitos. Por un lado, como maestro, me parece que pertenece a una de las generaciones más interesantes de la literatura española de todos los tiempos, la generación del 50, y él dentro de esa generación es un poeta maestro también. Pero también de como maestro, Paco ha significado siempre algo muy profundo como amigo. Yo creo que Paco, a todos aquellos que hemos podido estar cerca de él, nos ha transmitido una idea de la poesía, una ética de la poesía. Él dice que la ética de la poesía es la tolerancia. Bien, y es una de las personas más tolerantes que conozco. Y además ha tenido, como casi toda su generación, una actitud hacia la poesía de entrega absoluta. Para él ha sido siempre lo más importante. Nunca ha comerciado con la poesía, y la escritura
de sus poemas ha partido siempre de la necesidad absoluta. Por eso es el autor de una obra importantísima, pero tampoco demasiado amplia. Bien, y luego, además de como amigo, ha sido también alguien muy importante como amigote, por si lo dijéramos. Alguien con quien compartir las noches, con quien compartir las aficiones, por ejemplo, al fútbol y a los toros. Alguien con quien hablar de cualquier cosa que tenga que ver con el mundo. Porque como él ha dicho muchas veces, los poetas cuando se reúnen hablan de cualquier cosa, menos, por regla general, de literatura y de poesía. Bien, he escogido para leer un poema muy breve, pero que creo que condensa muy bien la naturaleza de su obra. Es una síntesis de su preocupación por las cuestiones metafísicas. Es un poeta reflexivo, un poeta del tiempo, pero además es un poeta de la naturaleza, es un poeta del paisaje y es un poeta metafísico. Es un pequeño poema que pertenece a La Última Costa y que se titula Apunte de viaje, con el subtítulo En coche. Los cristales reflejan el fuego del poniente y flota una luz gris que ha venido del mar. En mí quiere quedarse el día que se muere, como si yo al mirarle lo pudiera salvar. ¿Y quién hay que me mire y que pueda salvarme? La luz ya se ha hecho negra y se ha borrado el mar. Paco, te queremos mucho y te echamos de menos. Y tenemos muchas ganas de volver a Elca a celebrar esa comida que nos prometimos la última vez que estuvimos juntos allí. Pero bueno, pues parece que de momento habrá que esperar. Así que tendremos que conformarnos con estas imágenes encapsuladas. Para celebrar el aniversario de las brasas, voy a leer el primero de sus poemas, el que viene justo después de la cita inicial que dice: alguien ve siempre una muchedumbre de pequeñas brasas. Habrá que cerrar la boca y el corazón, olvidarlo, dejarlo sin luz, sin aire, como un hombre encarcelado, y habrá que callarlo todo lo que nos pueda hacer daño. Cuando se caigan los muros, tendrá su rostro afilado y una dureza de piedra encadenándole el canto. Si respira, dolerá tocar sus manos eternas y solitarias, y nadie podrá abrazarlo, que se habrá quedado seco como un árbol por el rayo, que será una cordillera de espinos, de pinchos bravos, y no habrá una sola fuente que corra por su barranco. Su corazón será un cráter apagado, que sin llanto. Un abrazo gigantesco, Paco, te queremos. Querido Paco, hablar sobre tu persona es imposible. Hablar sobre tu obra es imposible. Las dos exceden el territorio de la palabra, puesto que una está hecha con palabras esenciales y la otra está hecha de vida muy viva, muy fecunda, que ha sido un magisterio para todos los que te hemos conocido y para todos tus lectores que no te han conocido. Mi relación con Francisco Brines se remonta a tiempos prehistóricos, cuando yo era un chavalín de 22, 23 años. Y a partir del momento en que le conocí, pude afirmar que había conocido al primer gran poeta vivo, al primer poeta consciente del valor y del respeto que tiene y que merece su oficio, el oficio de poeta. En Paco he aprendido prácticamente todo, la manera de enfrentarse a ese misterio que es el fenómeno poético, desde la honestidad, sin pedirle nunca nada, tratando de ser un cauce limpio, un cauce
bien formado, bien trabajado, para que cuando ocurra ese rapto en el que la poesía se hace presente, no haya dificultades. Paco ha vivido siempre por y para la poesía, pero al margen de todo lo accesorio dentro de lo que es el mundo literario, ¿no? Paco ha vivido la vida, la ha vivido en profundidad, la ha compartido con sabiduría y también con gran profundidad. Y no temo equivocarme cuando digo que sin su magisterio, ese magisterio que se desprende de su persona y de todos esos momentos en los que él ha hablado en público de la poesía, pero también de su obra. Una obra redonda, una obra que aún nos debe un libro maravilloso, Donde muere la muerte. Yo puedo hablar de él porque he tenido el privilegio inmenso de leerlo. Y habría cosas infinitas que decir acerca de la manera en la que Paco ha influido de manera innegable en nuestra tradición, en la tradición de la poesía escrita en castellano. Quisiera recordar con mucho cariño el primer libro entero que yo leí de Paco, que fue precisamente su primer libro, Las brasas, que tuve que ir a sacarlo de la biblioteca de la Facultad de Filología, donde yo entonces estaba estudiando. Bueno, no estudiaba mucho, pero estaba allí en la Facultad de Filología, sobre todo leyendo poesía, ¿no? Y fue una maravilla encontrar ese libro, encontrar ese tono secreto, callado, sentido, con el que él se acerca al paisaje, a la tierra que ama y a la tierra que es una verdad del corazón siempre en su poesía. Quisiera terminar estas palabras que lo único que quieren, humildemente, ya he dicho antes que no se puede hablar de la persona de nadie, pero menos aún de la de Paco, que es una persona admirable y a la que uno quiere mucho, en unos minutos. Quisiera terminar este testimonio de gratitud, que es lo que es, con un abrazo muy grande y con la lectura de un poema que me llena de felicidad. Es un poema todavía inédito en el libro y que Paco nos leyó una noche a Carlos Marzal y a mí en un café de Murcia, donde había uno de esos saraos poéticos que organizaba el inefable José María Álvarez, una ardentísima. Y entonces Paco leyó en esa cafetería por la noche unos poemas inéditos que tenía maravillosos. Y cuando bajó le felicitamos, Carlos y yo recuerdo que nos acercamos a abrazarle y él nos comentó que había dejado por leer un poema muy breve que tenía recién hecho y que no se había atrevido porque le parecía muy simple y bueno, que aún estaba casi trabajando el poema. Nos lo dejó leer allí mismo y nos quedamos asombrados. Nos pareció uno de sus poemas más aquilatados, más transparentes y a la vez más emocionantes. Quiero despedirme hasta siempre con este poema de Paco que se titula El vaso quebrado y que tuvo la generosidad inmensa de dedicarnos a Carlos y a mí. Hay veces en que el alma se quiebra como un vaso y antes de que se rompa y muera, porque las cosas mueren también, llénalo de agua y bebe. Quiero decir que dejes las palabras gastadas, bien lavadas, en el fondo quebrado de tu alma y que si pueden, canten. Le detuvo la noche. La transparente oscuridad del cielo caía en la colina. Sintió en el pecho el bosque, la fuerza incontenible de su altura y el paso de la sangre. El hombre es una fuente, se decía, cerrada, más oculta que el fuego de la tierra. Y miraba las luces. La ciudad esperaba su regreso. Amó feliz, lloraba, y oyó. Iban los aires por las hojas altos, locos los grillos, y oyó el empuje de su sangre, fuerte como un golpe de mar. Oyó la lucha sorda de la luna penetrando en el bosque, más arriba el roce delicado de los astros, y abrió los brazos y ensanchó su pecho desolado, nocturno, y le invadió la tierra,
y el bosque, el viento, le invadió la madre, y tuvo buen sabor de su regreso. Después miró sus manos grandes, fieles, desnudas, y en ellas ocultó su quieto rostro. Presentía ya el alba, y libre alzó la voz. Dejó su grito en el azar del viento. Se pobló la colina de rumores estremecidos, largos, lejos, dormida, la ciudad temblaba. Un abrazo, Paco, y feliz aniversario de estas brasas que siguen aún tan encendidas 60 años después. Espero que lo podamos celebrar pronto y en presencia. Un gran abrazo y un beso. En homenaje y como forma de agradecimiento a la obra y a la vida de Francisco Brines, gracias Paco por tu voz y por tu ejemplo, quiero leer un poema del libro Las brasas. Al otro lado de la cumbre, bajo los matorrales del romero quieto, la montaña se quiebra. Allí anidan los mirlos en las cañas. Las adelfas del solitario amor florecen. Se oye la duradera vida del silencio. Se le llama Barranco de los Pájaros. Pensábamos llegar cuando la tarde se hace un pozo de sombra. La mirada se abre en la flor del ojo para arriba tocar un astro. Compañeros, pienso que no me detendré cuando me acerque al lugar de la tienda. Sin canciones, sin fuegos, no habrá trinos que oír, nada que comentar con alegría viva. Hay que olvidar el sitio, ser más fuerte que el destino ruin, y con la noche, vergonzoso en la sombra, penetrar en una vastedad desconocida. Este doble mensaje va para una misma persona, para mi queridísimo amigo Paco y para el maestro Francisco Brines. Por una parte, decirte, Paco, la inmensa alegría que he sentido al enterarme de que te han concedido el premio Cervantes, tan merecido como tu obra poética hace ya tiempo reclamaba. Por otra parte, manifestar al maestro Francisco Brines que 60 años después, toda una larga vida de poeta, siguen sonando a plenitud los versos de tu primera gran obra, Las brasas. La mejor poesía jamás envejece. Conserva la emoción de su mensaje tan pura como cuando se escribió sobre la página en blanco. Las brasas de este libro que sostienen mis manos queman ni un ápice menos que cuando se prendieron por primera vez. Queman, pero nunca se reducen a ceniza, porque siguen, 60 años más tarde, vivamente encendidas. Gracias, Francisco Brines, querido y admirado Paco, por todo lo que poética y humanamente me has dado. Y ahora, como pequeño homenaje a ti, un breve fragmento de Las brasas. El visitante me abrazó. De nuevo era la juventud que regresaba y se sentó conmigo. Un cansancio venía de su boca. Sus cabellos traían polvo del camino, débil luz en los ojos. Se contaba a sí mismo las tristes cosas de su vida. Casi se repetía en él mi pobre vida. Arropado en las sombras, lo miraba. La tarde abandonó la sala quieta cuando partió. Me dije que fue grato vivir con él la juventud ya lejos, que era una fiesta de alegría. Solo volví a quedar cuando dejó la casa. Vela el sillón la luna y en la sala se ven brillar los astros. Es un hombre cansado de esperar, que tiene viejo su torpe corazón y que a los ojos no le suben
las lágrimas que siente. El primer libro que leí de Paco Brines fue Aún no. Lo había comprado en una pequeña librería de Benidorm, donde vivían mis padres en verano. Y recuerdo que me lo llevaba yo a Villajoyosa por las tardes y por las noches, mientras esperaba a mi padre sobre las 11. Me lo estuve leyendo y me impresionó muchísimo porque yo solamente 2 años antes había descubierto la poesía de Luis Cernuda y en él veía un poeta un poco de la misma tradición, alguien también muy cercano a lo que a mí me hubiera gustado hacer como poeta, alguien que era al mismo tiempo clásico, pero a la vez era muy moderno. Y bueno, ese es un libro que yo aprecio muchísimo por la fuerza que tiene epigramática y también metafísica, ¿no? Después, más adelante, ya conseguí comprar el primer libro suyo, Las brasas, que todavía se veía bastante, también se veía mucho, de hecho compré varios ejemplares de su segundo libro, Palabras a la oscuridad. Y bueno, ya él personalmente le conocí en el año 78 aquí en Sevilla, cuando Fernando Ortiz y yo organizamos un homenaje a Juan Gil Albert, del que Paco era muy amigo, y Paco vino aquí, se hizo amigo un poco de todos los poetas sevillanos, y para mí me causó eso muchísima impresión, el trato con él, la cercanía, ¿no? Y bueno, y a mí me parecía en ese momento un señor un poco mayor, y ahora, cuando lo recuerdo, me parece que Paco era pues un jovencito que tenía 40 y pocos años, 45 años, como mucho. Después he tenido la suerte de poder publicarle varios libros. La suerte de uno de los libros, si no el que más que me siento orgulloso, es El otoño de las rosas, que fue su premio nacional de poesía del año 86. Y luego yo a Paco pues he viajado con él, hemos compartido muchísimas tertulias, mi familia también la ha tratado muchísimo en los veranos allí en Elca. Y bueno, y tanto por Paco, no solamente es un poeta admirable, sino también es un inmenso amigo. Él ha cumplido un poco la labor que hizo Aleixandre en su generación, lo ha hecho él con los poetas españoles de varias generaciones. Paco es un compañero, un amigo, un lector formidable, y es tan completo que incluso también es coleccionista de primeras ediciones, tiene una biblioteca maravillosa. Y bueno, yo creo que la persona de Paco es absolutamente irrepetible, y que yo creo que es uno de los últimos grandes poetas de lo que se llama la Edad de Plata. Es uno de los que está a la altura un poco de la mejor poesía, de los Juan Ramón, de los Cernuda del siglo XX. Y ha sido un honor poder conocerle, poderle tratar y poderle admirar. Alocución pagana. ¿Es que acaso estimáis que por creer en la inmortalidad os tendrá que ser dada? ¿Es obra de la fe, del egoísmo o la desolación? Y si existe, no importa no haber creído en ella. Respuestas ignorantes son todas las humanas si a la muerte interroga. Seguid con vuestros ritos fastuosos, ofrendas a los dioses, grandes monumentos funerarios, las cálidas plegarias, vuestra esperanza ciega, o aceptad el vacío que vendrá, en donde ni siquiera soplará un viento estéril. Lo que habrá de venir será de todos, pues no hay merecimiento en el nacer, y nada justifica nuestra muerte.